Buenos días. Vamos a leer hoy Vaishnava Thakur del Saranagati. Bhaktivinoda Thakur escribe este tema. Dice: Hoy Vaishnava Thakur Doyara Sangara Edase Karuna Kori Diyapadacha Sodahe Amaya Tomara Charanadori Chaya Vengadomi, Chaya Dosa Sodi, Chaya Guna Dejo Dase, Chaya Sasanga, Dejo E Amare, Bosheshi Sangare Ase, Ekaki Amara, Nahi Payavala, Harinama Sankirtane, Tumi Kripa Kori, Sada Vindudija, Dejo Krishna Namadane, Krishna se tomara, Krishna dite paro, tomara sakatiache, amito kangala, Krishna Krishna boli, dai tamo pache pache. Oh Vaishnava Thakur, océano de misericordia, tenga compasión de este su sirviente. Purifíqueme con la sombra de sus pies de loto, humildemente me tomo de sus pies de loto. Controlando mis 6 impulsos, que son los 6 impulsos son los siguientes: el habla, la mente, la ira, la lengua, el estómago y el órgano genital. Eso está descrito en el Upanishad. Entonces dice así: controlando mis 6 impulsos y purificándome de las 6 faltas. Las 6 faltas son comer más de lo necesario, acumular más fondos de los requeridos, esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener, hablar innecesariamente sobre temas mundanos, seguir las reglas y regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y las regulaciones de la escritura y trabajar independientemente, asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna, codiciar logros mundanos. Eso está en el Upadesamrita, texto 2. Otorgándome por favor las 6 buenas cualidades y las 6 clases de asociación santa. Las 6 buenas cualidades son ser entusiasta, esforzarse con confianza, ser paciente, actuar según los principios regulativos tales como Sravana Kirtan Vishnu Smarana, oír, cantar y recordar a Krishna, abandonar la compañía de los no devotos y seguir los pasos de los acharyas anteriores. Texto 3 del Upadesamrita. Entonces, y las 6 clases de asociación santa. Me he sentado aquí como su sirviente, la esperanza de tener su compañía. Veo que por mí mismo no tengo fuerza para hacer Sankirtan, el canto congregacional del santo nombre del Señor. Por eso le pido, Vaishnava, devoto del Señor, que sea misericordioso y con una partícula de fe me confiera el gran tesoro del santo nombre de Krishna. Krishna es tuyo, usted es capaz de dármelo, pues ese es su poder. Yo soy desafortunado y simplemente corro detrás de usted gritando Krishna, 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 Krishna. Las 6 actividades de asociación con los devotos son: ofrecer regalos en caridad, aceptar regalos caritativos, revelar la mente y en forma confidencial, preguntar confidencialmente, aceptar y ofrecer prasada, alimento espiritual. Eso está en el verso 4 del Upadesamrita. Entonces vamos a entrar al Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 10, verso 26 en adelante, que dice: la comida que
Damayanti cocinaba para el señor Chaitanya cuando éste se hallaba en Puri, era llevada en un bolso por su hermano Raghavat sin que los demás lo supieran. El Señor aceptaba esos alimentos durante todo el año. Ese bolso aún es célebre como Raghavera Yali, el bolso de Raghavat Pandit. Posteriormente, en este libro voy a describir el contenido del bolso de Raghavat Pandit. Al oír esta narración, los devotos por lo general lloran y las lágrimas les caen de los ojos. Significado de la Prabhupada. En el capítulo 10 de la porción Adilila del Sri Chaitanya Charitamrita se puede encontrar una descripción vívida de este Raghavera Yali. Verso 29. Pandita Gangadas era la octava rama querida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aquí se recuerda sus actividades. Logra liberarse de todo cautiverio material. Si Acharya Purandara, la novena rama, era un asociado constante del señor Chaitanya. El Señor lo aceptaba como padre suyo. Significado. En el Chaitanya Bhagavan se describe que siempre que el señor Chaitanya Mahaprabhu visitaba la casa de Raghavat Pandit, también visitaba a Puradara Acharya en cuanto recibía una invitación. A Puradara Acharya se le debe tener por muy afortunado, ya que el Señor solía saludarlo dirigiéndose a él como el padre suyo, y lo abrazaba con gran amor. Verso 31. Damodar Pandit, la décima rama del árbol de Sri Chaitanya Mahaprabhu, era tan elevado en el amor de Sri Chaitanya Mahaprabhu que una vez, sin vacilar, regañó al Señor con palabras fuertes. Más adelante, en el Chaitanya Charitamrita, voy a describir de un modo detallado ese incidente de regaño. El Señor, sintiéndose muy satisfecho con ese regaño, envió a Damodar Pandit a Navadvip. Significado. Damodar Pandit, a quien antiguamente se lo conocía como Sabia en Brayadam, solía llevarle a Saksimat los mensajes de Sri Chaitanya Mahaprabhu durante el festival de Ratha Yatra. Le llevaba al señor Chaitanya Mahaprabhu los mensajes de la madre del señor Chaitanya, Saksimat. Verso 33. La undécima rama, el hermano menor de Damodar Pandit, era conocido como Sankara Pandit. Él era célebre como los zapatos del Señor. Sadasiva Pandit, la duodécima rama, siempre estaba ansioso de prestarle servicio a los pies del loto del Señor. Él tuvo la buena fortuna de que cuando el señor Nityananda fue a Navadvip, residió en su casa. Significado. En el Chaitanya Bhagavan, Antya Lila, capítulo 9, se menciona que Sadasiva Pandit era un devoto puro y que Nityananda Prabhu así residió en su casa. Verso 35. La decimotercera rama fue Pradyumna Brahmachari. Puesto que él era un adorador del señor Nisringadeva, Sri Chaitanya Mahaprabhu le cambió el nombre por Nisringananda Brahmachari. Significado de la Prabhupada.
A Pradyumna Brahmachari se lo describe en el Antya-lila, capítulo 2 del Sri Chaitanya Charitamrita. Él era un gran devoto del Señor Chaitanya, quien le cambió el nombre por el Nisringa Nanda, mientras que el Señor Chaitanya Mahaprabhu iba de la casa de Raghav Pandit en Punihati a la casa de Sivananda, apareció en el corazón de Nisringananda Brahmachari. Para reconocer eso, Nisringananda Brahmachari solía tomar de comida los alimentos de 3 deidades, es decir, del señor Yagana, del señor Nrsingadeva y del señor Chaitanya Mahaprabhu. Eso se afirma en el Chaitanya Charitamrita, Adi-lila, segundo capítulo, versos 48 y al 78. Al serle informado que el señor Chaitanya Mahaprabhu se dirigía a Vrindavan desde Kulia, Nisringananda se absorbió en una meditación y por medio de sus actividades mentales construyó una carretera muy hermosa que iba de Kulia a Vrindavan. Sin embargo, de súbito cortó su meditación y les dijo a los demás devotos que en esa oportunidad el señor Chaitanya Mahaprabhu no iba a ir a Vrindavan, sino que solo iba a llegar hasta el lugar conocido como Kanai Natasala. Eso se describe en el Madhya Lila, capítulo 1, versos 55 al 62. El Gora Gandadesha Dipika, verso 74, dice: Avesa Shatan Yenad Nisren Pradyumna Pansineke. Sri Chaitanya Mahaprabhu cambió el nombre de Pradyumna Mishra o Pradyumna Brahmachari por el de Nisringananda Brahmachari. Pues este último tenía manifestado en el corazón al señor Nrsingadeva. Se dice que el señor Nrsingadeva solía hablar con él directamente. Verso 36. Narayana Pandit, la 14ª rama, un devoto eminente y liberal, no conocía ningún otro refugio más que los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Significado. Narayan Pandit era uno de los asociados de Srivas Thakur. Se menciona en el Chaitanya Bhagavad, 9º capítulo, verso 93, que él fue a Jagannath Puri con Sri Rama Pandit, el hermano de Srivasa Thakur, a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 37. La 15ª rama fue Srimad Pandit, que era un servidor constante del señor Chaitanya Mahaprabhu. Él solía llevar una antorcha mientras el señor bailaba. Significado. Srimad Pandit se hallaba entre los acompañantes del señor Chaitanya Mahaprabhu cuando el señor ejecutaba el Sankirtan, canto congregacional de santo nombre. Cuando el señor Chaitanya se vestía en forma de la diosa Lakshmi y bailaba por las calles de Navadvip, Srimad Pandit llevaba una antorcha para iluminar el camino. Verso 38. La 16ª rama, Suklavara Brahmachari, era muy afortunado, porque el señor Chaitanya Mahaprabhu, en broma y en serio, le pedía comida, a veces se la arrebataba a la fuerza y se la comía.
Significado. Se dice que Shuklavara Brahmachari, un habitante de Navadvip, fue el primer acompañante del señor Chaitanya Mahaprabhu en el movimiento de Sankirtan. Cuando el señor Chaitanya regresó de Gaya, después de su iniciación, se quedó con Shuklavara Brahmachari porque quería oírle exponer a este devoto los pasatiempos del señor Krishna. Shuklavara Brahmachari recogía limosna de arroz de los habitantes de Navadvip y Sri Chaitanya Mahaprabhu se complacía en comer arroz que él cocinaba. Se dice que Shuklavara Brahmachari era una de las esposas de los brahmanas de Yonisho durante la época de los pasatiempos del señor Krishna en Vrindavan. El señor Krishna les pidió comida a las esposas de los brahmanas Yonisho y el señor Chaitanya Mahaprabhu realizó un pasatiempo similar y le pidió arroz a Shuklavara Brahmachari. Wow. Verso 39. Nanda Acharya, la 17ª rama del árbol de Chaitanya, es célebre en el mundo porque los dos Prabhu, el señor Chaitanya y el señor Nityananda, a veces se escondían en su casa. Significado. Nanda Acharya era otro acompañante del señor Chaitanya Mahaprabhu durante sus pasatiempos de Kirtan en Navadvip. Srila Nityananda Prabhu, como Avaduta, hizo muchos peregrinajes y cuando llegó por primera vez a Navadvip Dham, permaneció escondido en la casa de Nanda Acharya. Fue ahí que conoció a todos los devotos del señor Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Chaitanya Mahaprabhu mostró su Mahaprasad, le pidió a Ramay Pandit que llamara a Advaita Prabhu, que se estaba escondiendo en la casa de Nandana Acharya. Pues sí, Chaitanya Mahaprabhu sabía que se estaba escondiendo. De modo similar, también el señor Chaitanya se escondía a veces en la casa de Nanda Acharya. En relación con eso, uno puede referirse a Chaitanya Bhagavan, Madhya Lila, capítulo 6 y 17. Verso 40. Mukunda Datta, un compañero de clase del señor Chaitanya, era otra rama del árbol de Chaitanya. El señor Chaitanya bailaba mientras él cantaba. Significado. Sri Mukunda Datta nació en la aldea de Chahora, que se encuentra bajo la jurisdicción de la estación de la policía llamada Patilla, en el distrito de Gatagra. Esa aldea se encuentra a 10 krosha o a unos 30 kilómetros de la casa de Pundarika Vidyanidhi. En el Gaura Gandadesha Dipika 140 se dice: Brayestinon Gayako Yan Madhukantan Madhubrata Mukunda Vasudevatan Data Gaura Gayako. En Braj había dos cantantes muy buenos llamados Mukunda y Madhukra. Ellos aparecieron en el Chaitanya Lila como Mukunda y Vasudeva Datta, que fueron cantantes en la sociedad del señor Chaitanya Mahaprabhu.
En la época de estudiantes del señor Chaitanya Mahaprabhu, Mukunda Datta era su compañero de clase y frecuentemente se ponían a discutir sobre lógica. A veces el señor Chaitanya Mahaprabhu peleaba con Mukunda Das usando, usando trucos de lógica. Eso se describe en el Chaitanya Bhagavat, Adi Lila, capítulos 7 y 8. Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu regresó de Gaya, Mukunda Datta lo complació recitando versos del Srimad Bhagavatam acerca del Krishna Lila. Fue por su esfuerzo que Gadadhar Pandit Goswami se convirtió en discípulo de Pundarika Vidyanidhi, tal como se confirma en el Madhya Lila, capítulo 7, cuando Mukunda Das cantaba en el patio de Srivas Pandit, Mahaprabhu bailaba con su canto, y cuando el señor Chaitanya mostró por 24 horas una manifestación estática conocida como Sata Pradhariya, Mukunda Datta inauguró la función cantando. En ocasiones el señor Chaitanya Mahaprabhu regañaba a Mukunda Datta, llamándolo Karhatya Beta, porque asistía a muchas funciones llevadas a cabo por diferentes clases de personas no devotas. Eso se dice en el Chaitanya Bhagavata Madhya Lila, capítulo 10, cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu se vistió como la diosa de la fortuna para bailar en la casa de Chandrasekhara. Mukunda Datta comenzó la primera canción. El señor Chaitanya Mahaprabhu, antes de revelar su deseo de adoptar la orden de vida de Sannyasi, fue primero a la casa de Mukunda Datta, pero en esa ocasión Mukunda Datta le pidió al señor Chaitanya Mahaprabhu que continuara con su movimiento de Sankirtan por unos cuantos días más antes de adoptar Sannyasi. Eso se afirma en el Chaitanya Bhagavat, Madhya Lila, capítulo 25. La información de que el señor Chaitanya adoptó la orden de renuncia se les dio a conocer a Nityananda Prabhu y a Gadadhar Pandit. Chandrasekhara fue el que se los dio, y Mukunda Datta, por lo que todos ellos fueron a Katua y organizaron un kirtan a todas las cosas necesarias para que el señor Chaitanya adoptara Sannyasi. Después de que el señor adoptó Sannyasi, todos lo siguieron, especialmente Nityananda Prabhu, Gadadhar Pandit y Govinda, que lo siguieron por todo el camino hasta Purushottam Kshetra. A este respecto, uno puede referirse a Antya Lila, capítulo 2. En el lugar conocido como Yaleswara, Nityananda Prabhu rompió la vara de Sannyasi de Chaitanya Mahaprabhu. Mukunda Datta también estaba presente en esa oportunidad. Él iba todos los años a vengar a Jagannath Puri a ver al señor Chaitanya Mahaprabhu. Texto 41. Vasudeva Datta, la 19ª rama del árbol del señor Chaitanya, era una gran personalidad y un devoto muy íntimo del Señor. Uno no podría describir sus cualidades ni siquiera con miles de bocas. Vasudeva Datta, el hermano de Mukunda Datta, también era un residente de Shattagrama. En el Chaitanya Bhagavat se dice: Yara Sane Krishna Haya Ape Villa. Vasudeva Datta era un devoto tan poderoso que compró a Krishna.
Vasudevadatta se quedaba en la casa de Srivas Pandit y en el Chaitanya Bhagavat se describe que el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba complacido con él y era tan afectuoso con él que solía decir: yo solo soy de Vasudevadatta, mi cuerpo solo tiene por objeto complacerlo a él, y él puede venderme en cualquier parte. Tras 3 veces declaró que eso era así y que nadie debía dudar de sus palabras. A todos mis queridos devotos, dijo, él les digo la verdad, mi cuerpo está hecho especialmente para Vasudevadatta. Vasudevadatta inició así Yadunananda Acharya, el maestro espiritual de Raghunath Das, que luego se convirtió en Raghunath Das Goswami. Eso se encontrará en el Antya-lila, sexto capítulo, verso 161. Vasudevadatta gastaba dinero de un modo muy liberal, por lo tanto, el señor Chaitanya Mahaprabhu le pidió a Sivananda Sena que se convirtiera en su sarakela o secretario, a fin de controlar sus extravagantes gastos. Vasudevadatta era tan bondadoso con las entidades vivientes que quiso tomar todas las reacciones pecaminosas de ellas para que Sri Chaitanya Mahaprabhu las liberara. Eso se describe en el 15º capítulo del Madhya-lila, versos 159 al 180. Cerca de la estación ferroviaria de Navadvip hay una estación llamada Purvatali, y aproximadamente a 1,5 kilómetros de ahí, en una aldea conocida como Mamagashi, que es el lugar de nacimiento de Vrindavan Das Thakur, hay actualmente un templo de Madana Gopal, que fue fundado por Vasudevadatta. Ahora los devotos del Gaudiya Math se han hecho a cargo de ese templo y el Seva Puya se está llevando a cabo muy bien. Cada año todos los peregrinos del Navadvip Parikram visitan Mamagashi. Desde que Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur inauguró la función del Navadvip Parikram, el templo ha estado muy bien administrado. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasudeva Gaura Bhaktavrinda. Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol.